Este mundo de pasiones humanas está regido por dos entidades inquebrantables, el bien y el mal, a veces solo un paso entre ellos. Lo que le espera a todo ser vivo en esta tierra, nacimiento y muerte, a veces solo un respiro entre ambos. La vida humana es algo muy vulnerable y frágil. Un golpe de espada y el espíritu abandona el cuerpo para siempre. A veces todos se preguntan quién es el villano, el intrépido gobernante del imperio celestial o el enemigo de la humanidad que está sumiendo a los mundos en el caos. En su vida pasada, el protagonista quiso servir al bien de la humanidad, pero se enfrentó a la dura realidad del mundo. Fue golpeado y humillado por todos sus enemigos. Incluso la dulce muchacha que él protegía, sin lugar a dudas, le apuntó con un arma, liderada por un oponente más fuerte. El héroe intentó en vano disuadirla. Y después de algún tiempo renació, y el sistema apareció en el cuerpo humano. La apariencia cambió. El héroe se volvió fuerte y poderoso, llamando a los rayos azules en el cielo, cuya majestuosa voz preguntó si al niño le gustaría superar sus habilidades pasadas. Entonces decidió convertirse en un poderoso villano, perdonar, ejecutar, favorecer y quitar vidas. Ahora todo dependía de él. Una niña vestida con harapos se arrodilló ante un comerciante local y le rogó que salvara a su hermano mayor, mientras la mujer ahuyentaba bruscamente al mendigo. Las lágrimas brillaban en la pequeña cara sucia. Un pastel barato al vapor voló hacia la niña. Lo único que la furiosa vendedora fue lo suficientemente generosa para dar. Una multitud ya se había reunido alrededor de la tienda y tenía miedo de que la mendiga asustara a los clientes. La niña bajó la cabeza y el vendedor escupió al suelo, llamándola mentirosa y dispuesta a hacer cualquier cosa para conseguir comida. En su vida pasada, el protagonista quiso servir al bien de la humanidad, pero terminó enfrentándose a la dura realidad de este mundo. Al ver cómo los sinvergüenzas físicamente fuertes ofenden a los débiles, a menudo se preguntaba cómo el bien a veces puede transformarse en algo completamente opuesto. Puedes meterte en situaciones peligrosas para salvar a otras personas, pero lo único que te pueden dar a cambio es simpatía. El villano lo obligó a matar al salvador involuntario con las manos de otra persona. El hombre no podía creer lo que veía y le rogó que no creyera al engañador. Un fuerte disparo dispersó una bandada de pájaros que estaban posados en un árbol lejano, y el propio héroe cayó al suelo, cayendo simultáneamente en algún lugar del inframundo en su conciencia. Y si en la próxima vida tiene una oportunidad, puede convertirse en un villano. No tiene sentido ser un héroe. Eso es lo que pensó el chico al despertar de una voz que era al mismo tiempo familiar y tan distante. La muchacha, su hermana Shiner, estalló en lágrimas y exigió que su hermano se levantara rápidamente y la elogiara por el pastel que había traído. El chico hizo una mueca, intentando moverse, pero no conseguía nada. Le dolía tanto el cuerpo que no podía moverse en absoluto. Tras unos segundos desesperados, un dolor terrible le atravesó la cabeza. El tipo se agarró las sienes, conteniendo apenas un grito bestial. Los últimos recuerdos de la conciencia de este cuerpo pasaron por su mente. Su nombre era Su Shin. Un caballero le ordenó a otro hombre que lo matara para tomar el puesto de diputado. A través de los hilos de sangre en su rostro, el hombre apenas parpadeó, mirando a su agresor y soñando celosamente con vengarse de él. Cuando el hecho se realizó y el cuerpo del hombre cayó al suelo como una piedra, la inconsolable Shiner sollozó por su hermano, pidiéndole que no la dejara sola. Y ahora el héroe se encontraba ante el majestuoso sistema villano que podía darle renacimiento. El resto de los sinvergüenzas, secuaces del amo, dirigieron su atención a la muchacha, ofreciendo apoderarse de ella y cambiarla por un par de monedas para una bebida. Un hombre grande y calvo con una gran cicatriz en el ojo se cernía sobre Shiner, diciendo siniestramente que los tíos la llevarían a un lugar divertido donde no tendría que llorar. Ella miró al sinvergüenza con ojos temblorosos y miedo, respondiéndole que su hermano no le permitía ir con extraños. Ella se quedaría allí. Inmediatamente la agarraron por el delgado brazo, exclamando que su hermano ya estaba muerto. Sería mejor que la niña se fuera con ellos. Entonces al menos el chico sería enterrado. Pero Shiner no iba a rendirse sin luchar. Siendo débil, todavía intentó liberarse y mordió la mano del hombre con todas sus fuerzas. Sacudió la mano, arrojando a la niña lejos de él, como si fuera un perrito molesto que se atreviera a morderlo. Shiner cayó dolorosamente al duro suelo, y el hombre sacó una daga de su funda, amenazando con cortarla.
La punta brillante y extremadamente afilada del arma se acercó de repente al rostro asustado del extraño. En ese momento se escuchó una voz débil pero firme. El hermano de la víctima, sujetándose el costado herido, cojeaba hacia la multitud, ordenando que liberaran a la niña. El bandido calvo mostró los dientes y se sorprendió por la repentina aparición de Shin. Un rayo de esperanza apareció en el rostro de Shinner, y con voz temblorosa saludó al niño, exclamando que nunca la abandonaría. El tipo se enderezó, sin prestar atención a la ropa ensangrentada, y escupiendo a un lado, preguntó con valentía por qué molestar a su hermana, ya que Sandao ya lo había traicionado. El gran bandido cruzó los brazos sobre el pecho, mirando al hombre golpeado, y comentando con desdén que no servía para nada, y que su hermana debería estar en un burdel, donde al menos darían algo de dinero por ella. Entonces Shin tiró a la niña hacia atrás con su mano izquierda. Inmediatamente apareció una espada en su mano derecha. El chico exclamó que nunca había roto las leyes, pero un grupo de sinvergüenzas no le dejó otra opción. El enemigo estalló en risas y llamó a la espada de Shin un trozo de hierro oxidado, con el que sería vergonzoso siquiera asustar a alguien. Pero ni siquiera tuvo tiempo de sacar la espada de su vaina antes de recibir un poderoso golpe en el plexo solar. Al momento siguiente, Shin hundió hábilmente la espada en el costado del bandido, dejándolo inconsciente, y comenzó a acercarse al resto de la pandilla. El hombre de la cabeza rapada retrocedió, mirando con horror a quien había matado a un hombre con un solo movimiento. Se giró bruscamente y salió corriendo, pero unos segundos después, una hoja afilada yacía como una pesada carga sobre su hombro. Shin se paró justo detrás del bandido, amenazándolo con matarlo si hacía un movimiento. El hombre comenzó a justificar lo que había hecho, diciendo que era la decisión exclusiva de Liu Sandao. Entonces el sinvergüenza cayó de rodillas y bajó la cabeza hasta el suelo, rogando que tuvieran misericordia de él por los años que habían pasado uno al lado del otro. Shin apuntó con su daga hacia el bandido herido, exigiendo que lo llevaran a Sandao y que él, Shin, tomara lo que era suyo personalmente. Sin atreverse a resistirse, el hombre calvo asintió. Se echó al hombro el pesado cuerpo y luego se alejó cojeando. De repente, Shin lo detuvo con un grito y con una sonrisa maliciosa lo obligó a entregarle toda la plata que había traído consigo. Al final de cada día, el astuto sistema le hacía al héroe diferentes preguntas. Esta vez debía responder qué haría si consiguiera el sistema Big Boss. Después de un rato, el hermano y la hermana caminaban por una calle concurrida. Cuando la niña le preguntó al niño, este respondió que no había matado al otro niño, sino que solo les había dado una lección a todos. Shinner dijo seriamente que ya era una adulta y entendió que Shin hizo esto para protegerla. Después de todo, mientras él estaba fuera, la niña había sido acosada por vándalos durante los últimos días, aunque ella no les tenía miedo. Shin se detuvo y le dio una palmadita en la cabeza a su hermana, pidiéndole que no se preocupara, porque mientras él estuviera cerca, nadie se atrevería a ofenderla. Llevó a su hermana a casa de Madre Wang para que ella pudiera cuidar de la niña mientras él visitaba Jianghu, el lugar donde el niño practicaría artes marciales. Sacudiendo su largo cabello atado en una coleta alta, Shin le pidió a la mujer que no se preocupara. Al salir, le devolvió el saludo a su hermana durante un largo rato, y ella le gritó a su hermano pidiéndole que volviera rápido. Shin escuchó una voz extraña en su cabeza, felicitándolo por completar con éxito la tarea de matar al matón, y el jugador también recibirá nuevas habilidades para manejar armas de la Escuela de la Verdad Perfecta. Shin corrió, miró a su alrededor, no entendió quién estaba hablando. Inmediatamente le respondieron. El sistema del villano más fuerte, que inmediatamente le ordenó realizar nuevas tareas. El mundo circundante desapareció y una figura negra con ojos brillantes apareció frente a Blue, sentada en un trono, quien dijo que ya le había dado nuevas habilidades durante su primer encuentro. De repente, algo extraño cayó sobre la cabeza del tipo, casi matándolo. Mientras tanto, en la torre de la luna borracha, alguien escuchó que algo extraño había sucedido. La joven morena se estaba divirtiendo, rodeada de hermosas concubinas. Le preguntó al sirviente cómo iban las cosas con las monedas de plata en el casino. Escuchó un ruido afuera y de inmediato se levantó para saludar al invitado. Irrumpió en la cámara sin saludar, gritando que su hermano Lao Wu había sido asesinado. Un poco más tarde, de pie junto al cuerpo, el hombre concluyó que Lao fue asesinado por un maestro de esgrima, cuya habilidad con la espada había alcanzado las extraordinarias alturas de un golpe, una muerte.
El portador de malas noticias quedó asombrado por las habilidades de Shin, y su maestro solo sonrió amargamente al darse cuenta de quién exactamente había derrotado a su hombre. Esto fue inesperado para todos, porque sin sumergirse en el estudio del arte de la espada durante mucho tiempo, es imposible dominar una técnica de este nivel. El bandido miró hacia un lado, pensando que Shin estaba estudiando a Neigong. El dueño sonrió y respondió que solo los verdaderos guerreros del más allá practican esta habilidad y que cualquiera no podría hacerlo. El bandido se sintió avergonzado y, levantando los brazos, declaró que no era lo suficientemente instruido para saber esas cosas. Entonces el caballero sacudió su dedo, diciendo que le diría a su padre adoptivo la mentira sobre Shin, y el hombre necesitaba preparar 1200 monedas. Mientras caminaba por la calle, Shin agarraba en la palma de su mano una pastilla que alimentaba su fuerza interior, lo cual no era nada comparado con su nivel actual de ki. Encogiéndose de hombros y arrojándose la pastilla a la boca, el chico escuchó la voz del sistema llamando a una nueva misión: matar a Sandao y convertirse en el jefe de la banda del Águila. Shin se sorprendió. Luego fue a la casa de la pandilla, donde un tipo grande le bloqueó el paso, diciendo que todos los lugares estaban reservados por la pandilla del Águila. El hombre inclinó la cabeza amenazadoramente, miró al extraño por debajo de las cejas y dijo que había venido a ver a Sandao. Los demás miembros de la pandilla saltaron de sus asientos, gritando que el chico tuvo la audacia de pronunciar el nombre del amo en voz alta. Cuando todos cogieron sus vainas, Shin ya había logrado sacar su espada y ponerla en la garganta del sinvergüenza. Con voz siniestra, el hombre preguntó lentamente si ya podía entrar, y de inmediato recibió como respuesta un tembloroso asentimiento. Había un cofre enorme en la habitación frente a Chen, y el subordinado, como habían acordado, le trajo al maestro toda la plata que pudo recolectar. Pero no estaban destinados a terminar de hablar. Las puertas se abrieron y Shin entró en el salón, agitando enojado su espada, sin olvidar tampoco herir a Sandao con palabras. El bandido atacó al hombre acusándolo de haber asesinado a Lao Wu, pero el caballero perezosamente le pidió que no respondiera. Se sacudió sediento de sangre, extendió los brazos y gritó que le pagaban dinero por asesinatos. Shin levantó una ceja y sonrió, notando que Sandao no estaba teniendo el mejor día hoy. Como un rayo, se precipitó hacia los hombres, con su espada extendida frente a él. Tan pronto como la espada se acercó al villano, él, para sorpresa de Shin, la atrapó con sus propias manos. Respirando con dificultad, el niño no ocultó su desconcierto, asumiendo que el hombre poseía la técnica de la palma de hierro. Mostró los dientes, apuntando lentamente su espada hacia Shin y quiso decir algo. De alguna manera, Shin apareció mágicamente al otro lado del pasillo un segundo después, mientras el propio Landao caía lentamente de rodillas, atravesado por la espada. Los ojos del bandido sobreviviente se abrieron y exclamó que el niño había matado al hijo adoptivo del abuelo Husan. Inmediatamente señaló hacia Shin y ordenó al resto de la pandilla que agarrara al niño. Shin maldijo sin moverse de su lugar y escupió en dirección a la pandilla. Los bandidos se desmayaron visiblemente cuando se dieron cuenta de que el niño no les tenía miedo, y su líder involuntario Liu Sandao incluso huyó. Shin le lanzó una espada y gritó que traicionaría a sus hermanos en el momento más crucial. La hoja atravesó el rostro del villano a unos centímetros de distancia, y este se quedó congelado, lo que hizo reír a Shin. Pero no pudo distraerse con palabras vacías, y un segundo después el cadáver cayó pesadamente al suelo. El resto de los miembros de la pandilla no podían creer lo que veían. El anciano Liu San había muerto justo frente a ellos. Dándose la vuelta, Shin sonrió y se declaró a cargo a partir de ese momento. Y una vez más el personaje principal se enfrentó a una pregunta del insidioso sistema. ¿Qué hacer con las personas que traicionan a sus compañeros para preservar sus propias vidas y posición? El hombre, con la cabeza bien alta, se acercó a una gran silla de madera y se sentó allí, acomodándose con aire relajado. Luego preguntó si había alguna objeción. Los hombres, que hasta entonces habían mostrado una disposición feroz, comenzaron a mirarse unos a otros sin saber qué responder. Un miembro particularmente activo de la pandilla juntó sus manos en un gesto de oración y gritó que Sandao recibió lo que se merecía, que debería haber sido derrocado hace mucho tiempo, por lo que Shin era la mejor opción para líder. El hombre levantó una ceja y preguntó el nombre del hombre, y él se llamó su humilde servidor y se presentó. Shin se apoyó en su puño. Era agradable tener a alguien que cuidara de sus hermanos cuando él estaba fuera.
Huang Bingcheng agradeció al nuevo líder y preguntó qué pasaría con el padre adoptivo de Chen Dao, el abuelo Hu San. Xin se preguntó por qué no había ninguna notificación del sistema sobre la finalización de la misión, ya que San Dao ya estaba muerto y, además, necesitaba obtener la aprobación de los altos líderes de la Banda del Águila. Entonces Xin le preguntó al viejo Huang cuánta riqueza quedaba después de San Dao, y él respondió que había alrededor de 10 millones de monedas en los cofres. El niño se levantó bruscamente de su trono y le ordenó a Huang que trajera la plata restante, que tenía la intención de entregar como compensación al abuelo Hu San. A sus espaldas, los pandilleros se encogieron de hombros. Consideraban una locura acudir ahora a su abuelo. El tipo estaba demasiado seguro de sí mismo y quizá no regresara con vida. Bingcheng caminó hacia adelante y de repente agitó las manos cuando vio a los hermanos Wang y Tian en la distancia. Se inclinó obsequiosamente ante los hombres y les pidió que le contaran a su abuelo acerca de Sina, del barrio de la felicidad eterna, quien estaba solicitando una reunión. Uno de los hermanos había oído hablar de quién había asesinado a Chen Dao, por lo que hizo un gesto con la mano hacia la puerta. Cuando los invitados entraron por la puerta del patio, todos los hermanos exclamaron al unísono que el nuevo líder no tendría suerte al encontrarse con Hu San. El abuelo, sentado en una silla tallada, miró al recién llegado, notando su coraje. El hombre meneó la cabeza y respondió que lo elogiaban en vano, porque sabía que su abuelo no era un asesino. El hombre sonrió y dijo que había criado a su hijo adoptivo, a quien Xin había asesinado durante 20 años y que ahora esperaba recibir un buen trato. Sostenía una taza de té en sus manos. Luego apretó el puño y trozos de té cayeron al suelo, lo que sirvió como una señal desagradable del carácter desenfrenado de Xin. El hombre, sin embargo, se limitó a sonreír en respuesta y agregó que le había hecho un gran servicio a Hu San. Le recordó a su abuelo su edad e insinuó que su hijo adoptivo probablemente intentaría derrocar a su padre y tomar el trono. Bingcheng interrumpió al nuevo líder y le advirtió que no pronunciara un discurso tan atrevido. Xin no prestó atención a las palabras de los demás y continuó preguntándole a su abuelo si entendía el peligro que corría. Con una amplia sonrisa en su rostro, el niño habló directamente de las intenciones de Chen Dao de acabar con su padre y tomar su lugar. De repente, Hu San se echó a reír. No en vano todos en la Banda del Águila hablaban de la destreza espiritual de Xin, pero además de eso, su inteligencia también merecía elogios. Sin embargo, Xin mató al hijo adoptivo de su abuelo, por lo que inmediatamente cayó de rodillas, rogándole que lo aceptara como su hijo adoptivo. Le entregó al hombre miles de láminas de plata para complacer a su padre, y el abuelo ávido de dinero inmediatamente aceptó el regalo. Dijo que a partir de ese día, ahora ellos, los dos hermanos menores, estarán al lado de Xin. El niño hizo una reverencia a Li Huai y le dijo que él mismo debería aprender todo de su hermano mayor. Hu San se cruzó de brazos y se apresuró a despedir a los guardias presentes para dar órdenes a Xin. Luego el hombre le preguntó a su hijo adoptivo si había estudiado Neigong. Al ver la confusión en su rostro, el abuelo se apresuró a asegurarle al niño que no iba a quitarle los secretos de la técnica, ya que él mismo la poseía. Xin informó que había escuchado que el líder de la banda y sus 3 ayudantes eran dueños del equipo, a lo que Hu San se opuso groseramente. Cuando la Banda del Águila estaba empezando, solo había 30 personas en ella. Le dieron un poco de té al hombre y, después de tomar un sorbo, agregó que en el caso de Neigong, la diligencia sola no era suficiente. También se necesitaban habilidades naturales. Él mismo fue capaz de llevar solo 13 puntos de 108 a la perfección. Xin notó la modestia de su padre, porque solo había que mirar el poder de su técnica de palma de hierro para comprender que incluso los guerreros del Imperio Celestial no podían compararse con un hombre. El anciano recordó que el dominio de Kuai Jolin limita con la banda Qingshu, por lo que uno debe tener cuidado. El muchacho hizo una reverencia y fue a realizar la tarea. El sirviente notó inmediatamente el pensamiento aterrador del muchacho y su coraje para su edad. Incluso le preguntó a Hu San si tenía miedo de ganarse otro enemigo, pero el abuelo confiaba en la lealtad de su hijo. Mientras tanto, Xin salió a ver a sus nuevos asistentes para agradecerles su ayuda. Li Huai interrumpió bruscamente al niño, afirmando perezosamente que ayudaría siguiendo las órdenes de su abuelo, pero que Xin no debía esperar que lo tomaran a cargo. Bingcheng se abalanzó sobre el guerrero con reproches, acusándolo de jactancia y confianza en sí mismo. El hermano del hombre insolente, abanicándose, le pidió astutamente a Xin que no le prestara atención,
ya que Li Huai tenía mal carácter. El sirviente Shin notó la modestia de Gan, pero el muchacho tampoco confiaba mucho en este hombre. Cuando Shin regresó con su hermana, quien lo saludó con alegría, el sistema finalmente anunció la finalización exitosa de la misión y recompensó al jugador. Le dio una palmadita en la cabeza a la niña, recordándole que ya era una adulta y no debía comportarse así. Shinner dio un paso atrás y asintió vigorosamente cuando su hermano le sugirió que echara un vistazo a su nueva casa. De repente, Shin, mirando a su hermana, preguntó confundido dónde estaba su pulsera que su tía le había regalado. La muchacha se encorvó inmediatamente, bajó la cabeza y murmuró algo. Shin intentó calmar a la niña, le pidió que no tuviera miedo y que le dijera dónde había ido a parar la pulsera. Ella admitió con lágrimas en los ojos que las joyas fueron robadas por el dueño de la farmacia, donde ella intentaba comprar medicamentos para su hermano. El chico lanzó una mirada enojada hacia un lado, luego volvió a sonreírle a Shinner y le prometió devolverle el brazalete mañana. La niña sonrió. Sus lágrimas se secaron en un instante y dijo con una sonrisa que su hermano la amaba. El sistema vuelve a preguntar al usuario, ¿cómo se siente acerca de que Shin engañó al abuelo Husan? Unos momentos después, Shinner vio una mariposa con alas coloridas a lo lejos y corrió hacia ella. Shin, preocupado, le pidió a su hermana que no se apresurara para no caerse. Al llegar a casa, el chico inmediatamente se sentó en la posición de loto a meditar. Los puntos ki de su cuerpo se hicieron más fuertes y la reacción de su cuerpo al sistema no se hizo esperar. Shin levantó la cabeza y sonrió, porque el abuelo Husan entrenó durante unos 40 años, pero solo perfeccionó 13 puntos. El sistema anunció la misión de la historia, características de un hombre valiente. Siseó Shin, pensando que Kuai Jolin, bajo la gestión de Sandao, traía 1000 monedas al mes. Le sorprendió la pequeña penalización que el sistema asignaba por no completar una tarea de la trama, la pérdida de una pieza de equipo. A esto le dijeron que un jugador que no lograba completar una tarea de novato era un completo nulo y que sería mejor para él morir temprano y no contaminar el aire. Entonces Shin se vistió y salió al patio, donde su hermana, ya ricamente vestida y bastante contenta con la vida, corría felizmente detrás de las mariposas. Huang Bingcheng se acercó a la familia y saludó al maestro, diciendo que estaba contento de conocerlo. Shinner también estaba contenta de conocer a su hermano. El resto de la pandilla se reunió detrás del hombre, y él informó con una sonrisa que había llamado a todos los hermanos y que estaban listos para partir. Dándole una palmadita en el hombro a su hermana, Shin declaró que estaba listo para partir ahora mismo. Mientras tanto, el viejo y astuto farmacéutico se rascaba pensativamente la barba, lamentando que la pulsera de alta calidad le hubiera llegado sin un par. Su asistente, riendo desagradablemente, asintió y expresó su deseo de conseguir un par de decoraciones. Solo necesitaban averiguar de qué familia era la niña. En ese momento, la puerta de la tienda se abrió de golpe y Shin apareció en el umbral con su hermana. El ayudante, tapándose la boca con la mano, le susurró celosamente al viejo farmacéutico que había llegado la misma muchacha. Entonces, el anciano saltó de repente y, mostrando su diente de oro, comenzó a gritarle a Shinner, acusándola de causar problemas y también ordenándole que entregara el segundo brazalete. La niña inmediatamente se escondió detrás de la espalda de su hermano y comenzó a balbucear que no había hecho nada. Shin tiró de su hermana hacia atrás con su mano y sin miedo le preguntó al comerciante qué tipo de negocio tenía que requería el pago con pulseras de jade. El anciano miró con recelo al tipo y dijo que su farmacia facturaba varios cientos de dólares por momento y que la chica había ahuyentado a todos los clientes. Shinner exclamó que el farmacéutico era un mentiroso, ya que había muy pocos clientes allí, a lo que el anciano comenzó a maldecir aún más. Se levantó de su silla y se volvió hacia Shin con desdén, exigiéndole que trajera el segundo brazalete de jade. De lo contrario, la familia enfrentaría el castigo de las autoridades y la prisión. El tipo sonrió, respondiendo que el farmacéutico pronto sufriría un destino similar y se echó a reír, declarando que daba un soborno a la banda del Águila todos los meses. El anciano entonces señaló con el dedo a Shin, prometiendo represalias inmediatas por parte de los miembros de la pandilla. En lugar de responder, Shin se enderezó y llamó en voz alta al anciano Juan a la farmacia. Huang Bingcheng entró inmediatamente y el farmacéutico le hizo una profunda reverencia y lo saludó con agrado. Pero ni siquiera le prestó atención al anciano y, bajo su mirada atónita, se volvió hacia Shin y le preguntó cuáles serían las instrucciones. Juan se volvió hacia el anciano y le presentó al señor Su, el hijo del abuelo de Hu San,
el nuevo líder de Kwai Jolin. El hombre le dio una palmadita en el hombro al anciano, que inmediatamente había perdido todo su coraje, y le preguntó si estaba cansado de vivir, ya que se había atrevido a chantajear al señor Su. El farmacéutico, sudando por los nervios, gritó con voz estrangulada el nombre de Siña. Inmediatamente hizo una reverencia, llamándose un humilde siervo, que no veía con quién estaba tratando y que esta vez debía ser perdonado. Shin esbozó una sonrisa malvada y se rió entre dientes cuando escuchó las súplicas de misericordia. Bing Chen le preguntó con entusiasmo al maestro si valía la pena tratar con este tipo insolente. Entonces el farmacéutico cayó de rodillas, suplicándole clemencia y además prometió devolverle el brazalete y darle toda su plata. Shiner tomó a su hermano de la mano y se lo llevó, diciendo que de todos modos al anciano no le quedaba mucho tiempo de vida, que no había necesidad de matarlo, pero que valía la pena golpearlo. Shin se giró sobre su hombro y enojado le recordó al farmacéutico que lo había señalado con el dedo. Los ayudantes del muchacho avanzaron hacia el anciano como sombras amenazantes, y él gritó que el gobierno no los perdonaría para el ataque. Shiner y Shin salieron de la farmacia, y la niña, nerviosa, se arrojó sobre el cuello de su hermano. Cuando el anciano terminó, Bing Chen lo señaló a los otros miembros de la banda y les ordenó que lo ataran y luego hicieran una confesión completa a los funcionarios del gobierno. Luego, el hombre encontró una pulsera de jade en la farmacia y se la llevó a Shin. Después de aceptarlo, el niño se dio cuenta de que la decoración era de muy alta calidad. No parecía algo que pudiera pertenecer a la familia Su. Después de girar la pulsera en la palma de su mano, el héroe no pudo determinar el origen de la joya en la memoria del cuerpo. Pensando que Shiner aún era pequeña y no preguntaría nada, llamó a la niña y se ofreció a ayudarla a ponerse las joyas. El muchacho entonces le pidió al viejo Juan que convocara a todos los grandes dueños de comercios a la Torre de la Luna Borracha para una reunión. 2 horas más tarde, una multitud de dueños de comercios se reunió en la torre. Tomaron asientos en la sala de conferencias y comenzaron a hablar entre ellos, hablando del nuevo líder. El comerciante Liu, abanicándose perezosamente, le preguntó al comerciante Juan si había descubierto cuáles eran los orígenes de este señor Su. El comerciante Juan exhaló un humo azul, chasqueando los labios con una pipa en la boca. Creyó que nada bueno se podía esperar. Según rumores, el dueño de la farmacia había sido golpeado sin piedad. Los comerciantes estallaron en risas. Estaban seguros de que algún farmacéutico no estaba a la altura de ellos, comerciantes con reputación y posición. Shin voló hacia la torre como el viento y se presentó con una sonrisa. Vino a hablar con los hombres y esperaba su apoyo. El comerciante Liu dobló su abanico y se rió entre dientes, respondiendo que el muchacho era demasiado amable. También lo calificó de apoyo indispensable en materia de seguridad. Shin respondió, un poco irritado, que apreciaba la cortesía del comerciante y que no permitiría que se sintieran ofendidos. El tipo puso una taza de té sobre la mesa con un ruido fuerte y agregó que tenía algo que discutir. Unos minutos después, los comerciantes miraron a Shin en estado de shock, y uno de ellos informó sobre lo extraño que había sido cambiar el monto de la tarifa que acababa de aprobarse a principios de mes. Entonces Shin levantó una ceja y preguntó con reproche por qué no podía cambiar las reglas. Luego, saltando al centro de la habitación, el tipo canceló repentinamente la reunión para todos. Los comerciantes comenzaron a mirarse unos a otros con asombro. ¿Realmente habían conseguido un líder tan amable? El comerciante Liu enderezó nuevamente su abanico y preguntó con interés si el tipo estaba bromeando. Él meneó la cabeza y dijo que renunciaría a las tarifas para todos, pero que cada comerciante tendría que proporcionar un paquete de regalo de su empresa y pagar dividendos al final de cada mes. Ahora el sistema, descansando tranquilamente en su silla, preguntó al jugador los resultados de las acciones de Shin. Ahora los hombres estaban aún más sorprendidos al darse cuenta de que tendrían que renunciar al 10% de las acciones. Algunos de ellos incluso dejaron caer sus tazas de té al suelo, considerando que esa broma era demasiado dura. Liu se levantó de su asiento y se acercó lentamente al chico para asegurarse de que no estaba bromeando. Shin levantó el dedo, pidiendo a todos que se calmaran. No solo planeaba tomar las acciones, este era un plan para aumentar sus ganancias mensuales. El comerciante bigotudo protestó, porque aquella afirmación era demasiado fuerte y sobre qué base debía convencer al tipo de la veracidad de lo que pretendía. En Kwai Jolin hay un burdel de juego y hoteles. Todo ello proporciona entretenimiento a los huéspedes de la ciudad, pero la forma en que se hace ahora no permite que el huésped sienta el más alto nivel de servicio.
Una persona que juega por dinero en una casa de juego debe estar acompañada de una belleza. Luego le daría parte de las ganancias. En caso de pérdida, la chica lo calmaría. Y después el huésped podrá descansar bien en agradable compañía. Al escuchar discursos tan ingeniosos, los comerciantes gritaron al unísono, lamentando únicamente que a ellos mismos no se les hubiera ocurrido algo parecido. El comerciante Liu agitó su abanico, preguntando ansiosamente si tendrían que mudarse y transportar sus empresas a nuevas ubicaciones. Shin respondió que, en comparación con otras áreas, tenían una ventaja geográfica. El paisaje de Kwai Holin estaba dividido en tierras de igual tamaño, y nadie sufriría pérdidas por la reorganización. Los comerciantes estaban de acuerdo entre ellos. No les suponía ningún problema destinar pequeños fondos para el acabado. El comerciante Juan frunció el ceño. Aún no estaba satisfecho con el porcentaje de acciones que le había regalado. Pensaba rechazar al tipo y hacer el negocio como antes. Hu miró de reojo a su camarada, sin saber cuáles eran sus planes al respecto. Juan decidió manifestar su descontento, diciendo que la idea no era mala, pero que a Shun de Gambling House le estaba yendo bien tal como estaba. Shin sonrió, se acercó peligrosamente al hombre y siseó que a veces era demasiado inteligente darle la espalda a la gente. El comerciante se puso nervioso y trató de atacar, preguntando de dónde el señor Su había sacado esas expresiones. El chico levantó una ceja y se acercó aún más para explicarle todo con claridad al hombre que se hacía pasar por tonto. Con un movimiento lento, Shin alcanzó la empuñadura de la espada y la agarró con fuerza. Entonces, tirando bruscamente de la daga, la sacó de su vaina y con todas sus fuerzas la clavó directamente en el dedo del mercader en la mano que estaba sobre la mesa. El rostro del hombre estaba distorsionado por la agonía. La sangre brotaba de la herida, y el propio comerciante abrió la boca de par en par en un grito silencioso de horror. Shin estaba furioso. Sentía que lo estaban tomando por un simplón cuyo plan estaba siendo utilizado y las ganancias no estaban siendo compartidas. Un segundo después, atrajo el arma hacia sí y la hoja salió de la carne con un sonido chirriante. Enderezándose, el hombre dijo que tomaría los suyos y los comerciantes no querían escuchar sus palabras. Uno de los comerciantes intentó advertir al caballero sobre sus acciones precipitadas, recordándole que no era rival para el farmacéutico. Al oír esto, Shin se giró bruscamente y con un hábil y entrenado movimiento de su pierna tiró al suelo al insolente tipo. Apuntó la espada hacia el hombre, gritando que odiaba escuchar tonterías de labios de hipócritas más que cualquier otra cosa. La hoja no alcanzó su objetivo y uno de los ayudantes bloqueó el arma. Shin miró fijamente al hombre, pero él intentó explicarle que sería difícil explicarse ante el gobierno si cometía un asesinato. Los labios del chico se estiraron en una sonrisa desdeñosa y repitió burlonamente las palabras de otra persona. Luego empujó bruscamente al asistente cuando escuchó que golpeaban la puerta y ladró, permitiéndole entrar. La habitación se llenó con el resto de los miembros de la pandilla. Shin sugirió que mataran al comerciante, asumiendo la culpa y recibiendo 1000 monedas de plata por ello. El líder se haría cargo del mantenimiento de la familia del hombre condenado. Los ojos del asistente se abrieron y dejó escapar un grito ahogado cuando escuchó esto. Los hombres lo pensaron y hablaron entre ellos. No podrían ganar 1000 monedas en su vida, pero tenían miedo de que el tipo no cumpliera su palabra. Entonces uno de los del grupo, un tipo grande con una gran cicatriz en la cabeza, corrió hacia adelante y aceptó asumir el pecado. Miró hacia atrás, juntó las manos en un gesto respetuoso y pidió a sus amigos que vigilaran a su familia. Shin puso su mano sobre el hombro del valiente hombre, instándolo a no preocuparse y asegurándole que con la ayuda de abogados rescataría a su hombre. El guerrero se enderezó y en voz alta le pidió al niño que lo cuidara. El mismo comerciante que iba a ser asesinado gritó como una niña, sin creer en su castigo. Un pandillero lo agarró por la nuca y lo arrastró hasta la calle, mientras el hombre gritaba y forcejeaba, amenazando con una venganza del gobierno. Los demás comerciantes tragaron saliva con dificultad y comenzaron a mirarse unos a otros con miedo. Y Shin, sentándose en una silla, preguntó si ahora todos estaban de acuerdo con su plan. Los comerciantes asintieron como tontos, estando de acuerdo con el señor Su, quien entregó una pila de documentos y pidió a todos que firmaran el acuerdo de transpresas le traería a su hijo. El sistema pregunta, quiere que el jugador evalúe el nuevo modelo de trabajo de Kwai Holin, introducido por Shin. Un joven caminaba por la plaza de la ciudad, intercambiando palabras coquetas con las hermosas chicas que caminaban a su lado en sus fuertes brazos. Él llamó a este lugar un paraíso en la tierra,
confirmando que las muchachas eran hermosas huríes celestiales. El hombre borracho agradeció calurosamente al anciano Liu por mejorar el servicio en Kwaiholin, y el hombre gordo, sonriendo, lo invitó a venir más a menudo. El juerguista se rió y le dio una palmadita en la espalda al comerciante, prometiéndole cumplir su promesa. Sin embargo, todavía preguntó si habían oído algo sobre el comerciante Juan. El hombre gordo fingió toser y le preguntó al señor Li si le gustaba la nueva casa de juegos de Long King. Al día siguiente, Shin salió al patio donde su hermana ya estaba retosando. Juan salió a recibir al caballero, con una caja de madera en sus manos, y le dijo que, conforme a la orden, finalmente se había terminado de forjar la nueva espada. Shin estaba encantado y quiso echar un vistazo rápido a la novedad en un hermoso estuche rojo. Shin levantó su daga en alto, su hoja brillando orgullosamente bajo los rayos del sol del mediodía. Shin miró a su hermano con admiración. A ella también le gustaba la espada, y la niña también quería aprender esgrima. El chico sonrió amablemente. «Puedes aprender, pero ¿por qué lo necesita tu hermana?» Shin frunció el ceño y prometió aprender a usar la espada y no dejar que nadie intimidara a su hermano. En respuesta, le dio una palmadita a la niña en su mejilla regordeta y la llamó una pequeña ambiciosa. En ese momento, el asistente de Juan se acercó al jefe. Las monedas literalmente brillaban en sus ojos. Le pidió a Shin que adivinara cuál era la tarifa mensual de los comerciantes. Se dio la vuelta y preguntó con severidad cuánto, pero no quedó rastro de la amable sonrisa en el rostro del chico. Entonces el hombre aplaudió ruidosamente y ordenó que trajeran la colecta. Al final resultó que todo el dinero fue metido en un enorme cofre, que fue llevado por 3 hombres fuertes. Con cierta dificultad, depositaron en el suelo lo que habían traído, sin apenas recuperar el aliento. Bing Chen levantó la tapa y dentro del cofre había una increíble cantidad de plata. El hombre anunció orgulloso que en el primer mes habían ganado 180 monedas de plata. Shin abrió la boca con asombro, sin siquiera creer en tanta suerte. Rascándose la barbilla, le ordenó a Juan que separara 80,000 monedas y se las enviara al anciano Hu San, y luego convocara a los hermanos a una reunión en el salón principal. El hombre incluso empezó a tartamudear, pues la cantidad que el señor le ofreció separar era enorme. El tipo le dio una palmadita en el hombro y le dijo que no tenían dónde gastar esa cantidad de dinero. Habiendo cumplido lo que había planeado, Shin ordenó a los porteadores que llevaran el cofre al lugar designado. El sistema felicitó al jugador por completar con éxito la tarea Características de un hombre valiente. 1. Luego anunció que un jugador podría participar en la lotería de nivel de entrada y una vez en la lotería de nivel medio. Shin, sin embargo, lo pensó y decidió negarse a participar esta vez. Juan llamó al jefe, pidiéndole que se uniera a los hermanos que se habían reunido y lo esperaban en el salón principal. Al llegar al lugar señalado, Shin se paró frente a la caja llena de plata y abrió los brazos, declarando que había reunido a los hermanos por 2 razones. Primero, estaba a punto de darles un mes de salario. El tipo pateó una caja hacia la multitud, girándola. Los pandilleros quedaron boquiabiertos ante la cantidad de dinero que tenían. Tomando una barra de plata en sus manos, el líder de la pandilla anunció que todos recibirían 10 de ellas este mes. La multitud empezó a animarse porque nunca antes habían ganado tanto dinero en un año. Sin embargo, el hombre se apresuró a poner a los hombres en su lugar, declarando que, habiendo tomado su plata, estarían obligados a acatar sus propias reglas. Shin llamó en voz alta a Juan y le ordenó que leyera la lista de nombres. Él asintió y obedeció, sosteniendo un pequeño libro en sus manos. Shin se sentó en su trono con arrogancia y ordenó a los nombrados que se acercaran por su cuenta y recibieran sus 20 golpes. Wang Erhu, Chen Lao Dao. Estas desafortunadas personas miraron a su alrededor en estado de shock. Tuvieron que salir al trono. Resultó que los hombres habían cenado previamente gratis en los restaurantes de la banda y se habían aprovechado de las trabajadoras. Pero a partir de hoy sabrán que los 10 lingotes de plata que recibieron podrían convertirse mañana en 20 o incluso 30 y no deberían engañar a Kwaiholin. El hombre, sobre el cual se cernía la amenazante Shin, suspiró resignado y anunció que se había dado cuenta de todo y quería aceptar voluntariamente el castigo. Al observar el castigo, Shin declaró que los golpes de hoy eran una advertencia para el futuro, de no buscar relaciones fraternales ni aprovecharse de la propia posición. Mientras tanto, en la frontera entre los territorios de la banda del Águila y la banda Qingshu, varios hombres estaban cenando en una mesa grande. Bebieron mucho. Sang Hong, el jefe de la rama de la banda Qingshu, golpeó ruidosamente un plato sobre la mesa,
comenzando a quejarse de que bajo su gobierno, los comerciantes de Kwajalein no pagaban dividendos. Su interlocutor, con la boca llena de comida, le contó que el nuevo jefe del departamento había asesinado al dueño de la casa de juego, y por eso los demás le obedecían y le pagaban tributo. Chang Hong, hurgándose la nariz perezosamente, estaba indignado de que la vida en Kwajalein bajo la pandilla del Águila no fuera del todo mala. De repente, su interlocutor señaló a un desconocido que había salido al patio. Era un hombre de la banda del Águila. Llevaba recipientes de vino en sus manos, disfrutando de su conversación con el jefe Su Xin y su rica vida. Los hombres de la banda de Qingshu lo llamaron de inmediato, haciéndole señas groseras para que se acercara. El que estaba ebrio de alcohol miró de reojo a los desconocidos con desagrado. Al ver al jefe de la sucursal Sao de la pandilla Qingshu, le preguntó burlonamente cuánto tiempo había estado trabajando como vendedor ambulante. El hombre golpeó la mesa con la mano enojado, declarando que incluso los perros callejeros se atrevían a burlarse de él, y obligó a la pandilla a arrastrar a su oponente hacia ellos. Inmediatamente perdió toda su fanfarronería y murmuró tímidamente que no valía la pena entrar en el territorio de la pandilla del Águila. Shang Hong, jugando con los puños, amenazó a su interlocutor con darle una buena paliza y que ni siquiera el jefe ayudaría. Apenas había terminado de hablar cuando le dio una patada en el estómago al pobre hombre con todas sus fuerzas. Luego, riendo maliciosamente, observó cómo sus cómplices golpeaban al desafortunado hombre hasta los huesos. Después de un tiempo, uno de sus amigos lo desconcertó diciéndole que el tipo había muerto. Shang arrojó el plato y dejó escapar un grito de sorpresa. Y en efecto, un miembro de la banda del Águila yacía tendido en el suelo, sin mostrar signos de vida. El culpable levantó las manos y preguntó qué debían hacer si la banda del Águila quería vengarse. Shang Hong sugirió que corrieran rápidamente al jefe de la banda de Qingshu para informarle todo. En la casa de juego Jinsheng, el líder de la banda Dai Chong exclamó que era una nimiedad, que enviaría a alguien para que dijera algo bueno e incluso daría algo de dinero para el funeral. El interlocutor no creía que la banda del Águila se olvidara de esto tan fácilmente. Dai Chong agitó su mano e instó a Sang a que no se preocupara. No entendería las acciones de las grandes mentes. Mientras tanto, en el salón de la banda del Águila, Xin estaba sentado en silencio en el trono, mirando en silencio el cuerpo cubierto con una tela blanca. Mostró los dientes, pensando en la desfachatez de la banda Qingshu, que se había vuelto tan audaz que se atrevió a atacar a su gente. Su gente estaba asustada y llamaron al jefe para que se ocupara de esto. No querían morir en absoluto. Xin preguntó severamente a los hombres si habían escuchado alguna noticia del bando en guerra. Juan exclamó enojado que la pandilla había enviado 10 barras de plata, lo cual era una compensación por el funeral. Xin, al oír esto, golpeó el árbol con el puño con todas sus fuerzas. Se levantó bruscamente, gritando que bajo ninguna circunstancia su gente debía abandonar aquello así como así. Nadie se atrevía a cuestionar las órdenes del joven líder, especialmente ahora. El fuerte hombre rubio, jugando con los puños, apoyó a su jefe, expresando comprensión en nombre de sus colegas. Dio un paso adelante, exclamando que conocía al hombre asesinado desde la infancia y que el resentimiento por este crimen permanecería ahora en su corazón para siempre. Juan le preguntó al jefe qué debían hacer, porque la venganza podría llevar a la desesperación en las filas de los hermanos. Xin decidió firmemente que no permitiría que sus hermanos murieran en vano. Se encontraría con su padre y luego haría que Qingshu pagara con sangre por sangre. El sistema plantea la pregunta: ¿por qué Xin decidió castigar a sus subordinados? En la casa del líder de la pandilla Qingshu, el líder gritó en voz alta el nombre de Chong Hong. Solo estaban jugando, pero el hombre estaba tan absorto en sus pensamientos que ni siquiera escuchó que lo llamaban por su nombre. Dai Chun avergonzó al hombre por su mirada asustada, diciendo que ayer tuvo una buena conversación con la banda del Águila. Pero Chong, frotándose las sienes con cansancio, no podía olvidar lo que había oído, que el nuevo líder era un tirano despiadado y no dejaría las cosas así. El rostro del jefe, cubierto de cicatrices, frunció el ceño. No tenía idea de que el muchacho causaría estragos en su tierra. El hombre se enojó tanto que sacó una masa enorme y comenzó a blandirla. Luego, inesperadamente incluso para Chong, lo arrojó sobre la mesa con todas sus fuerzas, rompiendo los muebles. Los ojos del líder se llenaron de rabia y prometió que, si era necesario, mataría al nuevo líder de los Orlov con su masa. Mientras tanto, en el palacio del abuelo de Hu San, el anciano se rió y elogió a su nuevo hijo al máximo.
Apretaba una barra de plata en sus manos, porque en solo un mes, Shin había ganado una increíble cantidad de dinero para su padre. Sin embargo, el asesor miró de reojo a su líder y le recordó que su hijo había ganado aún más. Una sombra cruzó el rostro de Husan, y él mismo lo supo. En ese momento, los sirvientes anunciaron la llegada de su Shin, y él se paró en la entrada para saludar a su padre. Parecía que el anciano, cuyo corazón ya estaba envenenado por el veneno maligno, no estaba contento. Pero Shin no le prestó atención a esto. Inmediatamente dijo que venía con una solicitud seria, contando sobre la paliza que miembros de la pandilla Kingshu habían sufrido a su subordinado. El hombre frunció el ceño y dijo que era un pequeño malentendido. Ya habían enviado a su hombre con una disculpa y eso era suficiente. Shin saltó, agarrándose el pecho. No podía creer que la vida de su subordinado valiera apenas 10 monedas. Husan saltó de su asiento y extendió la mano frente a su hijo, declarando que ya había tenido suficiente. Dándole una palmadita en el hombro a su hijo, dijo que bajo su gobierno, Kwai Holin se estaba desarrollando bien y que no tenía sentido perder el tiempo en tonterías. El anciano, al salir del salón, le pidió severamente al asesor que despidiera a su Shin. El asesor hizo una reverencia al chico y le pidió que no se preocupara, ya que todos estaban acostumbrados a este tipo de incidentes. Shin intentó comprender por qué a su padre no le importaba en absoluto este asunto y luego le dio al hombre una pieza de plata como propina. El asesor se rió entre dientes, recordándole al niño que el mes pasado le había dado al abuelo Sanya 80,000 monedas. Acercándose al hijo adoptivo del jefe, le susurró que alguien le había pedido que le contara al jefe que su hijo había ganado aún más dinero, y eso no lo hizo muy feliz. Shin entrecerró los ojos, pensando que el informante Li Gang era como una serpiente tratando de tragarse un elefante. Un poco más tarde, el tipo irrumpió en el salón principal, abriendo bruscamente las puertas. Se presentó ante sus hermanos, quienes ya estaban listos para entrar en la batalla. Shin tuvo que admitir que su padre había tomado una decisión diferente, lo que sorprendió a los miembros de la pandilla. El tipo no respondió. Simplemente caminó hacia la silla con una cara sombría. Alguien de la pandilla levantó una ceja riéndose del tipo. Se sentó en su trono y golpeó fuertemente el apoyabrazos, interrumpiendo las tranquilas conversaciones. Declaró que no permitiría que sus hermanos murieran en vano y que mañana haría una ofrenda a su hermano fallecido, presentando las cabezas cortadas de Sang Hong y Dai Chong. Sus hermanos quedaron asombrados ante este impulso, creyendo que no podía hacer tal cosa. Entonces Shin miró con picardía al hermano Li y le preguntó si tenía alguna objeción. Murmuró con voz estrangulada que el líder era solo un líder secundario y que si actuaba con tanta fuerza, todos lo seguirían a la tumba. Shin aplaudió, respondiendo que el discurso era bueno. Originalmente tenía la intención de vengar a su hermano asesinado inocentemente, pero ahora se dio cuenta de que no debía involucrar a otros. El hermano Huai entró en la sala, exclamando que no dejaría que el líder fuera solo y que lo apoyaría si decidía actuar. El rubio de hombros anchos, después de aflojar los nudillos, también accedió a ayudar a Sin. El hermano Li señaló a su hermano, recordándole por qué el abuelo San los había enviado allí. Él respondió que su abuelo ya era viejo, que su antiguo coraje había muerto hacía tiempo, y que él, Huai, no iba a convertirse en un cobarde. Shin había oído antes que Huai era directo y guerrero, mientras que Gan era hipócrita y mezquino, y más aún que tenían una mala relación entre ellos. El segundo hermano se estremeció y pidió a Huai que se ocupara del asunto él mismo. Él se rió entre dientes, se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida, dejando a los guerreros solos. Shin se levantó y extendió los brazos, saludando a los que quedaban y elogiándolos por su valentía. Sin embargo, primero el chico planeó enviar a varios hermanos disfrazados para realizar un reconocimiento. A Gan no le gustó Shin ni sus acciones. Creía que el chico estaba arrastrando a toda la pandilla hacia abajo. Negó con la cabeza y decidió que definitivamente necesitaba informarle este asunto al abuelo Sanya. Juan le preguntó preocupado a Shin si debía apresurarse en tal asunto, ya que había escuchado que Dai Chong poseía desde hacía mucho tiempo la fuerza de un guerrero novato del Imperio Celestial. Ante esto, el chico se limitó a levantar una ceja y sonreír siniestramente. Sin embargo, no renunció a sus palabras y, por eso, habiendo reunido a su pueblo, emprendió su viaje. Shin le ordenó a Huai que se quedara en la salida mientras él se acercaba a Dai Chun. Miró de reojo al jefe de la pandilla y preguntó con incredulidad por qué había decidido aquello. Shin se rió con ganas, lo que enfureció a su interlocutor.
parecía un típico bandido, con vaina aquí a matar, escrito literalmente en su frente. El guerrero también tenía una enorme espada en sus manos. El líder de la banda pidió con una sonrisa que la guardaran y esperaran una señal. Entonces Huai podría atacar. En ese momento, el jefe de Qingshu rió victoriosamente, ganando el juego de dados contra Shang Hong una y otra vez. El interlocutor parpadeó confundido, elogiando al jefe y preguntando absurdamente cuánto había ganado. El interlocutor lo agarró firmemente por la cabeza, instándolo a no charlar, sino a conseguir rápidamente el dinero. Mientras el hombre sacaba papeles con expresión disgustada, un desconocido se tambaleaba hacia la mesa con una jarra de vino en las manos. Resultó que fue Shin quien había entrado a la casa, fingiendo tropezar y chocando codo a codo con Shang Hong. Él saltó enojado y empujó bruscamente al tipo, maldiciendo groseramente. Shin, fingiendo estar completamente borracho, comenzó a maldecir en respuesta con la lengua arrastrada, quejándose de que esta casa de juego era pública. Shang rugió, poniéndose de pie en toda su altura. Un momento más y acabaría con el hombre insolente. Dai Chun llamó al guardia y le ordenó que sacara al inquieto extraño y le diera una buena lección en el camino. En ese momento, Shin descaradamente puso su pie sobre la mesa y preguntó con valentía si el hombre era el líder de la banda Qingshu. La cabeza calva del otro hombre brilló bajo la luz brillante mientras echaba la cabeza hacia atrás y respondía con rudeza. Shin dejó de observar la ceremonia y, sacando la espada de su vaina, atacó a su interlocutor. Pero él tampoco era un holgazán, y con la ayuda de un elemento de juego apartó, no sin dificultad, la hoja que se dirigía directamente a su cuello. Empujando al tipo, se levantó rápidamente y tiró la mesa con los dados con un pie. En ese momento, Shin aterrizó hábilmente sobre una rodilla sin bajar su espada. Se enderezó y vio como una pesada mesa volaba hacia él. El líder de la banda alienígena aprovechó esto y saltó desde arriba con un grito furioso, sosteniendo una enorme masa en sus manos. El golpe fue increíblemente poderoso. Shin apenas logró cubrirse la cara con las manos y saltar hacia atrás. El suelo de la sala de juegos estaba destruido. El propio Dai Chun respiraba con dificultad, agarrando el mango entre sus manos. Al ver que el tipo aún estaba vivo, enseñó los dientes y preguntó quién era. Una sonrisa apareció en el rostro de Shin y respondió que había venido por la vida de su interlocutor. Dai Chun levantó su masa e inmediatamente preguntó quién se atrevía a enviar un guerrero. Shin quería presentarse, pero inmediatamente interrumpió su discurso y saltó bruscamente a un lado. Saltó en el aire y voló hacia el hombre, apuntándolo con su espada y amenazándolo con matarlo. El grandullón chasqueó la lengua, sugiriendo que su enemigo no quería resolver el asunto de la manera fácil. Entonces, aparentemente, tendremos que actuar de la manera difícil, es decir, manejar una masa enorme. Los ojos del hombre se iluminaron con un color dorado brillante mientras usaba su primera forma con la masa. Shin no tenía intención de rendirse y logró esquivarlo con un contraataque. Shin se cubrió la cara con las manos, pero luego se inclinó hacia adelante, apretando fuertemente los dientes. Dai Chun, agarrando la empuñadura de su masa, miró con los ojos muy abiertos al muchacho que se acercaba rápidamente. Finalmente, voló tan cerca que se encontró cara a cara con el enemigo. El llamado del guerrero en ciernes del cielo sonó, y una sonrisa se dibujó en los labios del joven héroe. Ágilmente, como un gato, se encontró al final del pasillo en unos pocos saltos. La mano vigorosa tembló levemente. Después de todo, el jefe de Qingshu también era un guerrero novato del cielo supremo. Todavía sería muy difícil lidiar con él. Dai Chun, con un dejo de histeria en su voz, llamó a los guardias y les ordenó que capturaran con vida al hombre insolente, porque tenía que saber quién estaba intentando matar al líder de la banda. Se mantuvieron apartados y el hombre no entendía por qué los guardias no intentaban atrapar al enemigo. Finalmente, como si despertaran, una docena de guerreros corrieron hacia Shin, armas en mano, compitiendo entre sí. Pero el chico, sin miedo a nada, permaneció quieto y tranquilo en el mismo lugar. Finalmente, le hizo una señal a Li Huai, gritando en voz alta cuánto tiempo más podía esperarlo. En ese momento, la puerta pareció volar por los aires debido a una explosión, dispersando a los guardias en todas direcciones. Un majestuoso guerrero tuerto apareció en el umbral, gritando que había estado esperando durante mucho tiempo. Riendo como un loco, el hombre se abalanzó hacia adelante con un enorme cuchillo en mano. Con unos cuantos golpes de su arma, se ocupó juguetonamente de ambos guardias a la vez. Semejante batalla obviamente le proporcionó un placer increíble, incomparable con cualquier otra cosa.
Shin simplemente sonrió mientras miraba a su hermano mayor. Pensó que este hombre estaba realmente loco. Al ver esto, Dai Chun ordenó a los guardias restantes que agarraran rápidamente al tipo insolente. Ellos, agitando sus armas, se lanzaron sin miedo hacia Shin, con la intención de destruir al héroe. Entonces Li Huai arrojó la daga de Shin al otro lado del pasillo. Al escuchar el nombre de esta persona, el líder de Qingshu comprendió todo, y más aún deseó la muerte del líder de la banda del Águila. Shin, agarrando con más fuerza su arma, voló hacia el techo bajo la mirada sorprendida de los demás. El espacio a su alrededor parecía estar en llamas, impulsado por su increíble poder. El hechizo Espadas de los Siete le ayudó a dispersar a una docena de luchadores de la banda enemiga en diferentes direcciones con un solo ataque. Su líder parecía estar al otro lado de un enorme muro de fuego. Abrió mucho los ojos por el miedo y la sorpresa, y abrió mucho la boca. Una verdadera tormenta se dirigía directamente hacia el hombre, pero su tamaño se redujo varios cientos de veces. Su vigorosa figura estaba cubierta por una mágica sombra púrpura, e incluso la masa ya no parecía tan enorme. Dai Chun no podía entender qué tipo de técnica de esgrima era esta. Mientras tanto, el aire a nuestro alrededor se espesó hasta convertirse en una neblina increíblemente densa. Shin miró hacia un lado y con un movimiento amplio movió la daga hacia un lado. La figura del líder de la pandilla alienígena se congeló en una pose incómoda. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Dai Chun se sorprendió. Su boca se abrió en un grito silencioso. Sus ojos miraban hacia lo desconocido. Shin pasó corriendo como un rayo, sonriendo triunfante. Los colegas del jefe de Qingshu no sabían qué esperar cuando el jefe cayó al suelo como una muñeca, pidiendo ayuda. Shang Hong saltó y corrió, pidiendo ayuda, gritando que Shin de la banda del Águila había matado al líder. El hombre se enderezó orgullosamente, golpeando ruidosamente el suelo con su poderosa espada. Dijo el nombre de Shang Hong deliberadamente y muy lentamente, lo que provocó que se detuviera abruptamente. El chico se inclinó hacia adelante con gracia y cruzó la habitación en unos pocos pasos. El hombre de enfrente retrocedió, jurando que no era culpable, pero Shin preguntó en tono juguetón quién había matado a su hombre. Shang Hong cobardemente balbuceó que el miembro de la banda de Orlov fue asesinado por su jefe y luego tropezó con una ficha de juego. Habiendo caído al suelo, colza ensangrentada cayó en medio del pasillo y alguien preguntó en voz alta cómo sabía Li Gan que el anciano no ayudaría a su hijo. Li Gang y Huang Bingcheng se dieron vuelta en estado de shock y al unísono gritaron los nombres de aquellos que se habían ido hacía más de una hora. Todos los miembros de la banda del Águila, sanos y salvos, entraron a la habitación y Li Huai estaba muy insatisfecho con las palabras de su hermano menor. Estaba asombrado por el regreso del líder y los otros hermanos. Parecía que su Shin ya poseía poderes comparables a los del abuelo San. Juan estaba encantado de que su jefe Su finalmente hubiera regresado. Él asintió y ordenó que sacaran la bolsa empapada de sangre y la entregaran a sus subordinados para que la usaran al conmemorar al hermano de Chen San-er. Li Gang aulló histéricamente cuando se dio cuenta de que el niño había matado a los líderes de la banda Qingshu, lamentando que también podría matar a sus propios hermanos. Shin se limitó a preguntar con una sonrisa cómo el hombre podía observar con calma la muerte de los miembros de la banda del Águila y cómo les explicaría sus palabras. El hermano mayor del hombre insolente lo miró con desdén, exigiéndole que mantuviera la boca cerrada en dirección al jefe. Li Gang maldijo al pasar junto a su hermano e inmediatamente llamó loco a todo el grupo. Se dirigió hacia la salida cuando los demás le preguntaron a Shin qué debían hacer ahora. El chico sonrió y les ordenó reunir fuerzas y prepararse para la actuación. A la mañana siguiente, el sol salió sobre el patio de la casa del abuelo de Husan. El asesor se acercó al hombre y rápidamente le susurró algo al oído. Al líder casi se le cae la copa de vino de las manos. Li Gang fue a ver al anciano para contarle lo sucedido con su hijo, sin olvidarse de decirle que su hermano mayor también estaba del lado de Shin. El hombre levantó una ceja y sonrió, adivinando que Li Huai ya no era el aliado de Husan. El jefe entrecerró los ojos y susurró en voz baja el nombre de su hijo adoptivo. Satisfecho con sus acciones, el vil Li Gang hizo una reverencia y agregó que valía la pena tratar con Shin lo antes posible, para no calentar la serpiente en su pecho. El vaso en las manos del anciano se quebró y él exclamó que aquello no podía quedar así. En el patio de la casa del jefe de la pandilla Orel, su hermana menor estaba ocupada practicando esgrima por su cuenta. No escatimó esfuerzos, se movió con gracia, pero al mismo tiempo completamente guerrera.
Con un profundo suspiro, Shiner escuchó la voz de su hermano, diciendo en voz alta que sabía del talento de su hermana para la esgrima. La niña se giró bruscamente y saludó felizmente a Shin, quien la miraba con una sonrisa, apoyado contra la pared. Acercándose a la niña, le dio un golpecito juguetón en la nariz, llamándola niña traviesa que aprende rápido. Shiner hizo pucheros, cruzó los brazos sobre el pecho y se lamentó de que su hermano no la había visto durante mucho tiempo y la había olvidado por completo. Pero entonces el chico le dio una palmadita a la chica en la mejilla, asegurándole que siempre había pensado en ella. Shin pensó mucho. No sabía que Shiner tuviera tan buenas habilidades naturales para estudiar artes marciales. Los pensamientos del jefe fueron interrumpidos por un grito agudo de su ayudante. Al parecer, el asunto era urgente. Huang Bincheng informó que el abuelo San había enviado gente para traer a su hijo ante él, para que luego pudieran acudir juntos ante el liderazgo principal. Shin sonrió. No tenía ninguna duda de que su padre adoptivo tenía prisa por castigarlo lo antes posible. Entonces el muchacho y Juan fueron a ver a Hu San, queriendo solucionar todo lo más rápido posible. En ese momento, Shin convocó al sistema. Estaba interesado en si el nivel de las artes marciales solo podía mejorarse a través del duro entrenamiento y el combate. Por lo general, las habilidades de combate se perfeccionan a través del entrenamiento, pero a partir de un cierto nivel de dominio, uno debe avanzar a través de conocimientos en el camino del guerrero. Shin sonrió. Se había equivocado antes. Debería concentrarse en avanzar en el camino del guerrero para poder dominar fácilmente los conceptos básicos de la nueva habilidad de combate. Así, mientras estaban sumidos en sus pensamientos, los hombres finalmente se acercaron a la casa del anciano de la banda del Águila. El asesor Lee ya había hablado con el abuelo y le había preguntado si primero debía hablar con los superiores, dado lo que había hecho su hijo adoptivo. El hombre enseñó los dientes. Si hubiera sabido lo que haría Shin, lo habría matado él mismo. Valía la pena romper relaciones con él inmediatamente para no sufrir él mismo. El asesor hizo una profunda reverencia, recordando que su Shin también había traído muchos beneficios. Esto enfureció al jefe, quien le recordó que el asesor vivía a sus expensas y que por tanto no había necesidad de discutir. El asesor meneó la cabeza, pensando que su abuelo no estaba haciendo un buen movimiento. Shin ya había llegado y escuchó las últimas palabras de su padre, pero no estaba particularmente sorprendido por ello. Al ver al muchacho, el rostro del anciano no cambió y permaneció en silencio, y el asesor sonrió, saludándolo. Shin sonrió, hizo una respetuosa reverencia a Hu San y exclamó que el hijo había venido a visitar a su padre. Saltó de su asiento y declaró que estaba enojado por el comportamiento de Shin. Había ido demasiado lejos en sus acciones. Shin agitó las manos, pidiéndoles que no se preocuparan, porque él había matado a esos bastardos, y por lo tanto, él mismo asumiría la responsabilidad y no involucraría a nadie más. Hu San miró enojado a su hijo. Habló hermosamente. Ahora déjalo ir a las autoridades y tratar con él. En cualquier caso, que diga que el jefe de la pandilla es su padre adoptivo y tratará de decir una buena palabra. Shin pensó para sí mismo que no quería morir prematuramente, pero dijo en voz alta que le pedía perdón a su padre de antemano. Un poco más tarde, la delegación de la banda del Águila llegó a la cámara de la luna dorada del alto mando de la banda, y su Shin fue llevado ante el alto mando. El niño se enderezó y miró sin miedo a la figura masculina sentada a la cabecera de la sala. Los tres hombres sentados a la izquierda son los jefes de las cámaras de la banda del Águila. El jefe de la cámara militar está en desacuerdo con el jefe de la cámara judicial, y tendremos que aprovechar esto. El líder de la banda, Sha Fei-jing, preguntó si la persona que estaba frente a él era su Shin, quien había asesinado a Dai Hong. Shin hizo una reverencia y saludó al líder máximo y a todos los presentes. El jefe de la cámara militar, Lin Fuhu, levantó el pulgar y exclamó que le agradaba a este valiente tipo. El jefe de la sala judicial, Dong Chengwu, golpeó ruidosamente con la mano el apoyabrazos. Anunció que el niño había entrado en el territorio de la pandilla Qingsu sin permiso, violando las reglas de la pandilla. Allí cometió tantos crímenes. ¿Dónde está el respeto por su pandilla? Lin Fuhu interrumpió el discurso de su colega y dijo que Shin no debería ser regañado por matar al líder de la pandilla opuesta. Dongcheng a su vez señaló con el dedo a su interlocutor, preguntándole irritablemente qué quería decir. Al ver esto, Shin sonrió y luego dijo que, como miembro de la banda del Águila, eligió a Dai Chun como su víctima. Hoy se presenta ante los presentes para contarles sobre la venganza de su hermano, a quien Shang Hong mató y con ello dañó la autoridad de la banda del Águila.
Dongchen frunció el ceño, aunque el chico habló armoniosamente. ¿Pensó en las consecuencias? Él respondió que, dado que él había cometido los asesinatos, los representantes de las cámaras tenían todo el derecho de ir a Qingsu y confesar con la cabeza de Shin en sus manos. Lin Fuhu calificó esto como una tontería, porque la banda del Águila no le teme a nadie. Él mismo una vez mató a 3 personas en la casa de juego Shenle con sus propias manos, obteniendo así el primer pedazo de tierra. Los nobles restantes comenzaron a discutir entre ellos, pero la mayoría se inclinó a defender a Shin, quien defendió a toda la pandilla. El propio jefe de la rama de la pandilla estaba contento con el escándalo que había estallado, ya que solo era en su beneficio. Dongchen creía que ya había pasado el tiempo de los enfrentamientos sangrientos y que debían actuar de forma más civilizada, mientras que Lin Fuhu, por el contrario, estaba a favor de que Shin tratara con los enemigos utilizando métodos tradicionales. El jefe del tribunal tiró su taza al suelo y se levantó de un salto, llamando a su interlocutor completamente descerebrado. Él gritó que no tenía miedo de esos pececillos. Shin escuchó que Lin no era muy inteligente, y ahora el jefe Dong estaba tan regañado que no se le permitía decir una palabra. Finalmente, Sha Feiying les gritó con firmeza a todos que se callaran, y las conversaciones se calmaron de inmediato. Miró a los hombres que discutían con irritación, avergonzándolos por su comportamiento inapropiado. El líder dirigió su atención al anciano Xuan Li, que había estado en silencio hasta entonces, y le pidió su opinión. Se rió entre dientes, pensando que el líder de la pandilla favorecía más a Lin Fuhu y por qué solo le preguntaba su opinión. Poniéndose de pie, el hombre dijo que no tenía objetivos, pero si este asunto no se resolvía de la mejor manera posible, podría llevar a la desesperación en las filas de los hermanos. Dongchen miró enojado a Zhuang, quien decidió apoyar a Lin Fuhu en su discurso. Fuhu se aclaró la garganta y afirmó que el asunto de Su Shin debía manejarse con mucha cautela. Luego Sha Feiying confesó que por matar al líder de la banda Qingshu, el tipo tenía derecho a una recompensa material y un ascenso de rango. Justo cuando Dongchen estaba a punto de indignarse, el líder continuó su discurso. Una sombra cayó sobre el rostro de Sha Feiying, y él agitó su mano enojado. Sin embargo, Shin violó las reglas de la pandilla, actuó arbitrariamente y por ello debe recibir un castigo. Shin hizo una profunda reverencia, declarando que aceptaba voluntariamente el castigo. Pero esta vez, Sha Feiying sintió que los méritos superaban a las fechorías, y el chico debía recordar que solo siguiendo las reglas podía seguir viviendo. Shin entendió todo y agradeció al líder por su misericordia. Definitivamente seguiría las instrucciones. Los jefes de las cámaras se dieron cuenta de que al líder supremo le agradaba Lin Fuhu y perdonaría al hombre insolente. Sin embargo, Dongchen Wu no iba a darse por vencido. Preguntó cómo la banda del Águila le explicaría todo a la banda Qingshu. Definitivamente no irían por la paz. Lin Fuhu agitó los puños y llamó a Chen un cobarde. No había necesidad de tener miedo de estos sinvergüenzas. Sha Feiying dijo que la fuerza de la banda Qingshu era inferior a la del Águila y que también estaban teniendo conflictos internos. Fuhu se echó a reír, llamando sabio al líder, pero el propio jefe de la cámara no se había calentado durante varios años. La espada pronto se oxidaría. Chen, mirando a los presentes con expresión enojada, resopló enojado. Le siseó enojado a Fuhu, advirtiéndole que aún no había terminado, incluso si el jefe estaba de su lado. El hombre miró a Shin, dándose cuenta de que si no lo eliminaban ahora, los problemas serían inevitables más adelante. Giró bruscamente sobre sus talones y salió a la calle, dejando a los presentes en la sala. Lin Fuhu agarró el hombro de Shin y lo llamó temerario, que era su tipo. Agradeció al hombre su confianza. Ya había oído hablar de los logros militares del jefe de la cámara anteriormente. Él se rió, aceptando ser un benefactor para un tipo tan maravilloso. Shin volvió a inclinarse ante Lin Fuhu y felizmente siguió a Chen fuera del salón. El niño le advirtió a Husan que no debería ser tan impulsivo. Shin hizo una reverencia a su padre, admitiendo que no quería causarle problemas innecesarios. Puso su mano sobre el hombro de su hijo, diciéndole que no tenía miedo en absoluto de los problemas. El muchacho volvió a hacer una reverencia al anciano y le respondió que lo entendía todo y que a partir de ahora siempre hablaría de negocios con sus padres. Shin pensó para sí mismo que si este plan no funcionaba, ¿cómo lo afrontaría su padre? El sistema se preguntó cómo Shin había logrado salir ileso de esa feroz batalla. El héroe, al regresar a casa, comenzó a meditar. Esta vez logró sobrevivir no gracias a Sha Feiying,
sino gracias a Lin Fuhu. Los tres jefes de las cámaras, Xuan Li, que es dulce y astuto, y Dong Cheng, con su expresión de hierro, que parece no tener motivos personales, pero en realidad no es tan fácil de entender. Y solo Lin Fuhu, un hombre de mente sencilla, es conveniente para influir en el líder principal. Al final, lo que te salvará de la muerte en Jianghu no son necesariamente las habilidades de Wushu, sino muy a menudo es el cultivo del corazón. En ese momento se activó la tarea de la trama del sistema. Había llegado el momento de tomar el poder y era necesario adoptar una posición a nivel del jefe de la cámara que participaba en las negociaciones. Shin quería saber el número de oportunidades para participar en la lotería. El sistema nombró el número 35 en la lotería de nivel de entrada y 1 en el nivel medio. Shin pidió canjearlo por 3 oportunidades para participar en la lotería de nivel medio. El avatar del sistema sonrió con picardía y asintió sin dudarlo. De repente apareció una máquina tragamonedas junto al usuario, lo que lo asustó bastante. Shin le estrechó la mano enojado, exigiendo un trato normal sin sorpresas. Sin embargo, miró la pantalla, que brillaba con luces multicolores. Lo felicitaron por recibir una botella de elixir Kailing de nivel 2 estrellas, que era utilizado por los luchadores de Overheaven para refinar su ki verdadero. Shin tomó la botella en sus manos, dándose cuenta de que a largo plazo seguiría participando. Una silueta vaga apareció en la pantalla. Luego un hombre mal vestido agitó un cuaderno en el aire. El usuario fue felicitado por recibir el Chin Bandana Villain, y junto con él, la técnica del perro golpeador con palo, de 2 estrellas que fue arruinada. Un poderoso golpe cayó sobre el rostro de Shin, enviándolo a volar hacia atrás. Tumbado en el suelo, lo pensó con disgusto. Vale, la técnica del palo que golpea al perro, pero también está rota. El sistema anunció la victoria del usuario. Recibió un premio de 2 estrellas y media. Shin recibe los esquemas de la técnica de la espada Vice de Lin Pingxi, pero debe someterse a la castración antes de aprender la técnica. La cara del chico se puso azul por lo que vio y se quedó mirando la pantalla con asombro. Al día siguiente, Shin estaba caminando por su patio, sumido en sus pensamientos. Estaba tan sumido en sus pensamientos que no oyó inmediatamente que lo llamaban por su nombre. Uno de los comerciantes caminó hacia el hombre con una sonrisa en su rostro, llenándolo de felicitaciones mientras se iba. Shin no entendió por qué tanta alegría, así que preguntó qué pasaba. Resulta que todo el mundo ya sabe sobre la victoria sobre Dai Chun, y ahora su lugar en la pandilla Eagle se ha fortalecido significativamente. Shin sonrió. Pensó que todos estaban esperando que muriera, porque entonces los comerciantes no tendrían que pagar dividendos. El hombre se rió de esto y dijo que la prosperidad actual de Kwai Holin se debía únicamente a la sabiduría del jefe. Shin le dio una palmadita en el hombro al comerciante Liu, notando lo nervioso que estaba. Huang Bingcheng apareció detrás del chico y dijo que Li Huya ya había llegado. Inmediatamente preguntó si estos comerciantes estaban molestando a Shin con sus trucos. El hombre respondió que antes tenían miedo, pero ahora tienen aún más miedo. El comerciante Liu es un hombre inteligente y sabe a quién escuchar. Mientras tanto, al hermano Li le preguntaban en gran número cómo el jefe Shin logró acabar con Dai Chong. Alguien informó que había oído hablar de la gran estatura del bastardo y su increíble fuerza. Shin y Huang vieron la multitud que se había reunido y regañaron a sus hermanos por no ir a entrenar temprano en la mañana. Li Huai se enderezó inmediatamente y se inclinó ante el jefe. Shin se sentó cómodamente en su silla y le preguntó a su hermano mayor cómo evaluaba a sus subordinados. El hombre dudó, pero luego soltó que la voluntad del pueblo podía usarse para buenos fines. Huang Bingcheng agregó que los salarios de los hermanos habían aumentado más que los de la gente de la Cámara Militar, y que por el bien de sus hermanos, Shin estaba arriesgando su vida y ellos defenderían a su líder. Shin dijo pensativamente que la moral estaba en aumento, pero eso todavía no era suficiente. Si se enviaba gente de la Cámara Militar a luchar contra 200 hombres de Águila, entonces 10 serían suficientes. Huang se sorprendió por este número, y Li Huai confirmó las palabras del jefe. Los miembros del Águila no tenían en absoluto experiencia contra los hermanos de la Cámara Militar. Cada uno de ellos ha sido cuidadosamente seleccionado y entrenado. A Juan le sorprendió que el guerrero conociera tales detalles. Resultó que él también quería unirse a las filas de los combatientes, pero le negaron. Fue increíble que incluso una persona tan fuerte no fuera aceptada. El hermano Huai dijo que cuando era pequeño, sus padres murieron y su tío le quitó la casa y golpeaba constantemente al niño. Así que cuando entró en la Cámara Militar, estaba extremadamente débil y exhausto por el hambre.
Juan miró de reojo al hombre, pensando que con el carácter de Huai, ese tío probablemente ya estaría muerto desde hacía mucho tiempo. Shin inmediatamente se ofreció a transmitirle una de las técnicas de Neigong a Huai para aumentar su fuerza. Se inclinó con admiración y exclamó que sus poderes aumentarían al menos 10 veces. El plan de Shin era entrenar a sus subordinados en Neigong y artes marciales. Al mirar los cuadernos que contenían conocimientos valiosos arrojados sobre la mesa, el hermano Huai tembló de anticipación. Shin levantó una ceja, preguntando si todo estaba bien y por qué estaba tan sorprendido. La técnica Neigong es un alto secreto. Esta dirección aún requiere un maestro para la iniciación, y en la pandilla Eagle nunca ha habido una persona que transmita la técnica a la gente común. Shin se rió entre dientes y preguntó por qué sucedía eso, y su hermano respondió que la técnica Neigong era extremadamente valiosa. El chico sonrió y respondió que no era así. Simplemente la élite gobernante no se atrevería a hacer eso. Tenían mucho miedo. Tienen miedo de que cuando las personas aprendan Neigong, sus poderes aumentarán enormemente y con ello aparecerán ambiciones y la gente se saldrá de control fácilmente. Juan le preguntó con preocupación a su jefe si no tenía miedo. El héroe, con una amplia sonrisa en su rostro, respondió que no tenía nada que temer. De pie, de espaldas a sus subordinados, exclamó que iba a llegar mucho más lejos que los demás. Juan decidió advertirle al chico que había muchos hermanos subordinados y que podrían empezar a hablar demasiado. Después de todo, este es solo el Neigong inicial. Incluso si la alta gerencia lo ve, pensarán que es una tontería y el resto de los pandilleros comunes no tienen los medios para recibir tratamiento. Juan hizo una reverencia con una sonrisa, elogiando el pensamiento de su jefe. El hermano Huai repitió sus palabras y luego Shin ordenó a todos que se reunieran en la plaza para hacer un anuncio. Después de un tiempo, toda la pandilla se reunió con toda su fuerza frente al trío principal. Shin preguntó en voz alta antes de entrar en materia por qué sus hermanos habían decidido unirse a la banda del Águila. Alguien entre la multitud respondió con franqueza que originalmente había venido allí solo por dinero. Entonces Shin preguntó severamente por qué los demás se reían. Después de todo, Li Qin dijo todo correctamente. Pocas personas tienen grandes recursos. Los hombres permanecieron en silencio, avergonzados, con la cabeza gacha. Entonces el hombre, mirándolos, les ordenó que respondieran inmediatamente. La multitud vibró emocionada, negando las burlas y estando totalmente de acuerdo con el líder. Golpeando el suelo con su daga, Shin dijo que necesitaban cambiar su posición y aumentar su fuerza. Entonces los miembros de la pandilla podrían tener dinero, mujeres y una posición en la sociedad. El edificio Changde es un palacio lujoso, la bodega más grande del condado de Changning. Anteriormente, solo los hijos de los aristócratas podían estar allí y contemplar los ríos y las montañas desde arriba. Shin juró que dentro de 3 años estaría allí, y todo el condado de Changning estaría a sus pies. A partir de ese día, enseñará a cada uno de sus hermanos por turnos la técnica Neigong y las artes marciales. La multitud emocionada murmuró en señal de aprobación. Todos querían la buena vida. El ayudante del jefe, Juan, estaba feliz de apoyar a los hermanos. Los miembros de la banda del Águila corearon lemas de aprobación en honor a Shin. Solo el hermano menor, envidioso y malvado, Li Gang, permaneció al margen. Estaba enojado con Shin por no enseñarle ni siquiera lo que le enseñaban las clases bajas de la pandilla, ya que solo las personas ambiciosas podían convertirse en una verdadera potencia militar. En la casa de Li Huai, los dos hermanos finalmente se reunieron para hablar. Huai le pidió groseramente a Gan que hablara y no perdiera su tiempo. Ya que llegó, inmediatamente le pidió que le enseñara a Neigong. Huai sonrió y dijo que su hermano podía acudir él mismo al jefe, pero Gan lo instó a recordar al verdadero jefe y que esta técnica era necesaria para pasarle el abuelo a Hu San. Huai soltó enojado que al seguir a su abuelo había arriesgado su vida y no había recibido nada a cambio. Y ahora había ganado dinero y tenía la oportunidad de estudiar valioso equipo de combate. Su elección era obvia. Gan gritó que su hermano pronto se arrepentiría de sus palabras. Se dio la vuelta y se alejó, maldiciendo a su Shin en su mente con el deseo de derrocarlo. Se oyeron fuertes gritos y el sonido de un cuaderno cayendo en las puertas de la cámara de la luna dorada. Dongchen apretó los puños y gritó a todo pulmón que lo que su Shin había planeado era una completa desgracia. Lin Fuhu se rió como siempre y dijo que este tipo tenía muchas ideas interesantes. Su interlocutor estaba enojado, porque era imposible transmitir técnicas secretas. Hu San se había vuelto completamente loco y ni siquiera era capaz de lidiar con sus subordinados.
Xuan Li señaló que este era un Neigong trivial para principiantes, del tipo que los niños aprenden en las escuelas de artes marciales. Sin embargo, Xia Feiying creía que la simplicidad de la técnica no permitía que cualquiera pudiera aprenderla, por lo que envió representantes de la cámara para seguir a Su Xin. Dong Chengwu llamó al líder y le preguntó si simplemente ignorarían este incidente. Lin Fuhu se opuso porque las reglas de la pandilla no prohibían transmitir enseñanzas a los subordinados. Su interlocutor estaba casi escupiendo de ira, demostrando que este Xin era nativo de la casa de juegos Sanle. No debería conocer a Neigong en absoluto. Xuan Li se rascó la barbilla, pensando que el conocimiento se había transmitido de generación en generación. La familia del niño todavía hablaba con acento de Shense cuando vivían en la casa de juego. El líder pidió silencio y aún así envió gente a observar al tipo. En el patio de la casa del líder de la pandilla, Orla Xin observó el entrenamiento de su hermana. Pensó que con el advenimiento de la tecnología de entrenamiento, con el tiempo sus hombres se convertirían en guerreros no peores que los de la cámara militar. Pero si su poder crece tan bruscamente y hay quienes deciden abandonar la banda del águila sin previo aviso, los problemas son inevitables. El niño se distrajo de sus pensamientos por el grito guerrero del Shiner en entrenamiento. Xin chasqueó la lengua para sí mismo y se olvidó por completo de vigilar a su hermana. Se levantó inmediatamente y llamó a Shiner, y ella estaba encantada. El chico le mostró el cuaderno y le prometió enseñarle las técnicas secretas de Neigong. Pero primero, la niña tendrá que aprenderse de memoria lo que está escrito en el cuaderno. Después de leer unas líneas, el rostro de la niña se congeló en una incomprensión universal. Xin abrazó a su hermana. Se dio cuenta de su confusión. Recordó que su madre le enseñó jeroglíficos a Shiner durante un año. Quizá había pasado demasiado tiempo desde entonces. Sentó a su hermana en su regazo y comenzó a enseñarle a leer, pidiéndole que repitiera las palabras después de él. Al principio la niña lo consiguió, pero después de unos minutos empezó a perder la atención. Entonces Xin golpeó a Shiner en la parte superior de la cabeza, instándola a no ser perezosa. Mañana invitaría a un maestro para ella que le enseñaría jeroglíficos. Ella empezó a quejarse, frotándose la cabeza magullada, diciendo que no quería leer libros ni aprender jeroglíficos en absoluto. El niño volvió a acariciar la mejilla de su hermana menor, diciendo que fingir debilidad no funcionaría, ya que necesitaba criar a Shiner para que fuera una chica ideal. En ese momento, Juan entró al patio y contó que un informante de Yamen había transmitido información sobre un supervisor del 20º Departamento Oriental, Te Wu King, que podría venir a Kwai Holin a verificar. El hermano y la hermana miraron al asesor confundidos. Estaba emocionado, exclamando que solo habían logrado vivir 2 días en paz y si la llegada de Te Wu King causaría problemas. El chico sonrió ante sus pensamientos, diciendo que llegaría justo a tiempo. A altas horas de la noche se escucharon ruidos y gritos en el patio de la casa de la banda del águila.